Muy buenas noches. El gobierno federal ha expropiado, bueno, ni siquiera queda claro eso, es parte del debate, pero ha tomado con las Fuerzas Armadas, con la Marina, un tramo importante de vías férreas que estaban concesionadas a Grupo México. Elementos de la Secretaría de Marina ocuparon este tramo del ferrocarril en Veracruz y en un decreto del presidente se lo transfirieron a una empresa operada por las Fuerzas Armadas. Para discutir de este tema, saludo a nuestros colaboradores de los lunes. Aquí en el estudio, Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Jorge Castañeda, de regreso a México. De panzazo, apenitas. De panzazo, ¿verdad? El popo, sí, te tocó el popo. El popo, hijos. Dios mío. En fin, pero bienvenido. Ya de bueno. Qué bueno tenerte aquí en México. Y desde Madrid está Javier Tello. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Bueno, pues mucho que platicar de esta expropiación. Se dice que fue la primera expropiación de López Obrador. No. A ver, los gobiernos están constantemente expropiando para hacer sus proyectos de obra pública, pero esta creo que es una expropiación interesante por cómo se realiza. Para empezar, la toma por parte de elementos de la Marina de los patios de este ferrocarril. Es una imagen, me parece, muy poderosa, ¿no, Héctor? Tan poderosa como la Marina tomando unas instalaciones. Claro, sí. Bueno, quisiera poner solo en contexto, muy rápido. Venga. Esto culmina una serie de decisiones, de declaraciones de intención del presidente López Obrador, que dibuja finalmente de cuerpo entero qué quiere. ¿Qué quiere para el futuro? Quiere un gobierno transeccional en donde él tenga una mayoría calificada en el Congreso para poder cambiar constitucionalmente lo que quiera. Primeramente, el INE, someterlo a votación, la Corte, someterla a votación y lo que más se le ocurra. Sí. Pensando todo el tiempo que él va a ganar esas elecciones, siempre por mayorías muy amplias. Ahora añade que también está poniendo en el tablero un poder ejecutivo que expropia empresas importantes, significativas, estratégicas incluso. Sí. Bueno, ahora vamos a la expropiación. O sea, este es el gobierno que podemos esperar, según sus deseos, de este presidente. Sí. Gobierno con mayoría absoluta, más que absoluta, calificada en el Congreso, con hegemonía en el Congreso, con el INE en gobernación, con la Corte sometida a las votaciones y con un poder ejecutivo que puede expropiar instalaciones estratégicas. Fuera máscara. Fuera máscara. No, ya lo habíamos dicho. Eso es lo primero. Claro. Segundo, yo creo que hay complicaciones legales en la manera como está planteado el decreto. Porque es verdad que alude a que todo lo que sigue de aquí, de esta ocupación temporal, lo que decreta es la ocupación temporal de esos tramos de vía férrea por la Marina. Y dice, en esto se seguirá todo lo que dice la ley de expropiación, pero no dice ni que la concesión está suspendida, ni que hay una expropiación de esos tramos. Pero sí dice que se traspasa la empresa a la empresa de la Marina. Se traspasa, pero no dice que está terminada la concesión, ni dice que estamos frente a una expropiación. De hecho, aunque los procedimientos que anticipa tendrían que ver con una expropiación. Yo digo, si una decisión de este tamaño no necesita la leyenda explícita de qué se trata el asunto. De manera que el señor dueño de la concesión sepa que ya no tiene la concesión o que le ha sido expropiada la empresa que está amparada por esa concesión. Son dos cosas distintas. Teníamos esa discusión tú y yo antes de entrar al aire y leímos el decreto. Sí. Es que la tercera cláusula del decreto dice que se deberá de indemnizar de acuerdo a la ley de expropiación. Bueno, yo leo eso, es una expropiación. Yo también entiendo eso, pero no está dicho. Sí. Bueno, es que en principio, digo, yo no sé de esto, pero en teoría tú no expropias a un concesionario, le retiras la concesión.
Es a que diferencia entiendo que de un propietario. Es que, a ver, digo, Son no dos somos cosas, abogados, ahí pero, sí. Son dos pero cosas. puedes retirarle la concesión del servicio de las vías férreas, pero también le puedes expropiar Son las dos los bienes, Los bienes. que son inherentes, digamos, al proveer ese servicio. No sé, vamos a No sé, checarlo ok, con un eso, abogado, sí, pero, eso pero, yo pero- no- pero de que le están quitando, digamos, el control de esa vía férrea, sí se Yo lo creo están que quitando. hay dos cosas aquí que a mí me han llamado la atención, Leo. La primera, Sí. lo decía Héctor del proyecto transeccional, estoy totalmente de acuerdo, pero no solo es tener los votos para poder hacerlo, sino está generando una serie de inercias que que buscan imposibilitar la marcha atrás. Sí. Pueden funcionar o no, pero ese es el propósito. Incluso lo dice Él lo hoy dice. o ayer, lo dijo López Obrador, se trata de que no puedan privatizar el transísmico. Sí. Lo mismo con el Tren Maya, lo mismo con Felipe Ángeles, etcétera. Para eso se lo damos al ejército. Para eso se lo A da las por- Fuerzas Armadas. ¿Quién va a ser el guapo que va a quitárselo a ellos? Bueno, ahí hay un problema pues muy serio de aceptación de las reglas de la alternancia. Sí. Es decir, en los gobiernos, en los países democráticos, cada presidente obviamente trata de trascender y busca que su obra, sus políticas, su legado, pues dure lo más posible. Pero se limita en el uso de instrumentos para lograr ese propósito a lo que ya tiene, a lo que ya está. La Constitución, las leyes, lo que haya aprobado el Parlamento, qué sé yo. Aquí lo que estamos viendo justamente con esto de la expropiación o retiro de la concesión esto es para que no pueda ser, entre comillas, privatizado el transísmico. Ahora, esto me lleva a un tema interesante. Los empresarios, ¿cómo reaccionan con esto? Tomo nada más, no sé si se pueda ver aquí. Esta es la página 21 hoy del diario Milenio, donde hay magníficos columnistas muy críticos del gobierno. Punto. Grupo México le acepta el diálogo al gobierno. Ese es el titular de la explicación que da un grupo empresarial, no es un periódico, es un gran grupo empresarial, muy próspero, muy exitoso. Dice, Grupo México, o sea, la REA, le acepta el diálogo al gobierno. O sea, la REA se portó mal, hizo algún tipo de fregadera grande, dice Milenio. El gobierno, en buena onda, le propone un diálogo a la REA. No, hombre, ya sé que hiciste fregadera y media, pero yo te doy chance, vamos a platicar. Y la REA, pues, acepta. Bueno, con esta manera de presentar las cosas o de pensar las cosas, no hay manera. Bueno, No hay y cómo. tú dices de Grupo Milenio en este caso, ¿qué tal la reacción de las cámaras empresariales? Que por cierto se tardaron más de un día en tratar de sacar un comunicado, ¿no? Insisto, yo siempre he dicho, no se trata de defender a empresarios, sino defender al libre mercado. Pues no, o sea, dejaron muy solo ese espacio, ¿no? No, y es evidentemente, bueno, a mí me da la impresión por lo que dijo el presidente López Obrador, de que ofreció, que la REA quería que le pagaran 10,000 millones, 9,500 millones de dólares, 500 millones de dólares. 9,500 millones de pesos. 500 millones de dólares. Sí. Y que López Obrador dijo que no, que eso sí no, que no les iban a dar dinero. Sí. Pues no, bueno, entonces Ahí va mando a la Marina. Exacto. Y ahora lo que entiendo es que van a negociar la indemnización, pero ya con la pistola aquí en la frente, ¿no? Supongo que sí va a ser menos de 9,500 millones de pesos. Probablemente. Javier, ¿cómo ves este tema de la expropiación a Grupo México? Bueno, también para ponerlo en un contexto adicional al que mencionaba Héctor, y yo lo pondré en el contexto del tema que tratamos, o uno de los temas que tratamos el lunes pasado, que es el capitalismo de cuates. Yo diría que esta es la otra cara de esa moneda, ¿no? El gobierno da negocios y el gobierno quita negocios. Así es. Y creo que es parte del mismo fenómeno. Yo estoy igual de confundido que ustedes
con exactamente qué pasó y cómo describirlo puntualmente. Y creo que no es un tema menor, es decir, algo de esta trascendencia sí debería de quedarnos claros. A todos, a nosotros como analistas y al público en general, por supuesto, y sobre todo a las partes involucradas, ¿no? Y la verdad no sabemos bien a bien qué está pasando. Tengo entendido que son 120 kilómetros. Sí, correcto. No sé si puedes quitar una concesión si lo único que quieres son 120 kilómetros. No sé si la concesión se da en cachitos por kilómetro, no sé, la verdad. Y en ese sentido es una posesión temporal, aunque la frase temporal obviamente es de una ambigüedad absurda, ¿no? ¿Qué significa eso? Sobre todo en un país como México, donde tenemos frases como espérame tantito, ahí voy. El tiempo claramente funciona de manera distinta. Un matiz a lo que dijo Jorge. Estoy de acuerdo que el presidente va con todo para asegurar que su proyecto perdure, pero yo diría que en sexenios pasados sí también han echado mano de otras cosas nuevas o de fuera. Tal vez el principal ejemplo es el Telecán. Y los tratados de libre comercio, perdón, y tratados internacionales. Es decir, amarrar cambios de alguna manera para que perduren transaccionalmente. Y no tiene nada de malo de eso, creo yo. Depende obviamente de qué hagas y cómo lo hagas, ¿no? Pero el tratar de buscar mecanismos, en el caso de tratados, en el caso de NAFTA, está todo el debate de qué viene primero, la Constitución, nuestros tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es legítimo lo que se buscó entonces. En este caso, dándoselos al ejército, yo creo que es más frágil, Jorge. Tú dices, ¿quién va a ser el guapo que se atreva a quitárselos al ejército? Tienes toda la razón, creo yo. Pero en una de esas hay parte del ejército que quieren que se los quite o que les quiten algunas cosas. Entonces, en fin, no sé qué vaya a suceder. Lo que sí me sorprende es que quiero pensar que llevaban 5 años negociando esto con Grupo México. También me encantaría saber qué pasó en esas negociaciones que llevó a esto. Ustedes ahorita un poco estaban especulando sobre qué pudo haber pasado, ¿no? Que era un tema de indemnización. No sé, pero también es algo que me encantaría saber. Me queda claro que no necesariamente tenemos que saberlo. Ahora, Solo sí, un adelante, comentario. adelante. Tiene toda la razón, Javier. Muchos gobiernos en el mundo entero, México no es ni mucho menos la excepción, tratan de amarrar, de blindar, de anclar lo que han hecho durante su periodo en el poder a través de instrumentos también internacionales. El Telecán es uno, Felipe González con la OTAN y la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea es otro. Pero todas esas tienen una salida que puedes aprovechar o no, pero está muy claramente estipulado en el Telecán, al grado que así se hizo, que si alguien quiere salirse, procede de tal y cual manera, y punto. Así es. Aquí con el tema de que vamos a privatizar y el ejército no se... ¿Y qué tal si una mayoría de mexicanos en el 2048 votan que quieren privatizar todo? Todo. A la Argentina ahorita con el loco Milei. Sí, Bueno. interesante ese. Ahora, ¿por qué resulta tan interesante esta expropiación? Yo insisto, los gobiernos en todos lados del mundo, en todas las democracias hay expropiaciones porque es inherente a los proyectos públicos, ¿no? Hay que expropiar por donde va a pasar la carretera, en fin, por eso hay leyes de expropiación, por eso. Aquí creo que esto nos llama mucho la atención, lo pongo sobre la mesa, porque como que revive el fantasma de lo que ocurrió con López Portillo. Es decir, una expropiación grandota a final del sexenio llevada a cabo por los militares. Porque hay que recordar que la expropiación de los bancos, recordemos esas imágenes del ejército tomando las sucursales y las sedes de los bancos en 1982. ¿No? Creo que nos remite a eso, ¿no? ¿Y no hay un mensaje implícito en esto? Totalmente. Yo creo que lo que está diciendo el presidente es que él, cuando juzgue necesario, va a expropiar lo que juzgue necesario. Sí. Este es el mensaje. Y lo va a hacer de esta manera, digamos, ostentosa. Eso. Ostentosamente militar. Sí. Recordemos
López Portillo nacionalizó o expropió la banca y también ocupó las instalaciones. Sí, yo recuerdo esas Entonces, la pequeña diferencia es que aquí el beneficiario del acto de apropiación, de expropiación física, de ocupación temporal de las instalaciones, es quien la ocupa. Sí. Es el beneficiario y es el agente activo de ocupación. Me parece que el mensaje político está muy claro. No me vengan con que las expropiaciones están prohibidas, porque, y aquí tendría razón, la ley sí es la ley. Y la Constitución mexicana tiene un corazón expropiatorio en su artículo 123, donde dice, 123 no. 27. No, tercero, o 27. 27, donde creo que es el dice, 27. la nación Sí, es el impondrá a la propiedad la modalidad que dicte el interés público. Sí. ¿Quién es el interés público? Y este es el pequeño problema que tenemos. Pero la Constitución, en su espíritu, es antipropiedad privada y pro interés público. Así es nuestra Constitución. Sí. Por eso hay que, para construir NAFTA, poner un espacio aparte legal en donde se regulen las cosas de acuerdo con las convenciones internacionales y no de acuerdo con el espíritu y la letra de las leyes mexicanas. Esta ocupación temporal que hizo el presidente hubiera sido imposible si estuviera dentro del NAFTA incluida la empresa. Si fuera la empresa Ferrosur. Claro. Kansas City o Union. Hubieran tenido que hacer un procedimiento mucho más largo, y eso es todo el problema. A ver, aquí... Y no este asunto de un día para otro, al presidente no le parece la cantidad, porque eso es lo que contó el presidente hoy, no le parece la cantidad que pide la REA, y su siguiente decisión es que la Marina ocupe el espacio, y se acabó. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Este es el mensaje. Y ostensiblemente manda la Marina, porque yo sé que Javier va a decir que en 82 sí mandaron al ejército y sí tenía algún sentido mandar al ejército para que los banqueros no sacaran el dinero, los centenarios, las obras de arte, etcétera, que tenían en sus sedes. ¿Me adelanté o no, querido Javier, a lo que ibas a decir? Ya hemos tenido esa discusión. Acá, pues no se iban a robar las vías. O sea, ¿por qué mandaron a la Marina? Ese es el mensaje. El mensaje es mandar a las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo amanece un empresario al día siguiente? Sobre todo los que viven de las concesiones, incluido el propio Larrea. ¿Larrea tendrá apetito, seguirá teniendo apetito para comprar Banamex? ¿A que sí? A ver. ¿A que sí? ¿A que sí? Porque mira, pues solo pasan a pérdidas, Leo. Mira, en efecto, yo creo que lo que varios han comentado hoy, va a seguir siendo el segundo hombre más rico de México. Sí. Va a seguir teniendo una serie de empresas inmensamente exitosas que ganan mucho dinero. Casi la mayor de ellas concesiones. Concesiones. Son mineras. Dentro y fuera de México. Sí. Y va a entendérselas, se las va a averiguar. Y los demás empresarios van a decir, pues mira, es casi como lo hemos escuchado con muchos otros diferendos de este tipo. Algo ha de haber hecho la REA para que le hagan esto, ¿eh? Algo ha de haber hecho. Pues lo que hizo fue enojar al presidente. Bueno, pues ¿y para qué? ¿Quién lo manda? ¿Por qué no se lleva bien con él? Tan fácil que es llevarse bien con él. Si es una persona muy accesible con quien se puede platicar. Lo que es más, yo he platicado con él 48 veces. Me ha invitado a comer, a desayunar. ¿Por qué se anda peleando con él? Pero ese es el asunto. El presidente quiere siempre arreglar las cosas con los de los gasoductos, luego con los de la energía, ¿no? Con Iberdrola, o sea, le lleva el embajador de Estados Unidos a los dueños de las empresas que están metidas en la energía para arreglarse con ellos. O sea, este es un capitalismo, pues no sé si de cuates, no sé de cuates, pero de arreglarse con el presidente. Arreglarse, es decir, someterse. Pues
Un poco, sí. Sí, no, pues mucho. digo en buen francés. Así es, pues, perdón, pero yo supongo que habrá capitalistas que sí estén dispuestos a eso y habrá unos que digan, no, yo así no juego, ¿no? Perdón, va. Sí. Javier, sí me adelanté, ¿verdad? Correctamente a decir que en 82 sí se justificaba la presencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? No solamente, a ver, primero no tomaron los bancos las Fuerzas Armadas en 82, resguardaron el día que se anunció. En ningún momento le entregaron los banqueros, los ejecutivos de esos bancos, las cosas al ejército y tomaron las oficinas por adentro. Todo se le entregó a los futuros directores de esos bancos. Cada banco tenía designado un nuevo director y se le entregó a ese director todo. El tema del ejército era para resguardar, en efecto, como tú dices, porque había una cierta preocupación de que pudieran sacar información, archivos, quemar cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y activos. Y activos del banco. Y activos del banco, bueno, ¿no? Claro, sí. Entonces era resguardar los edificios, etcétera. Entonces, esto sí es muy distinto, creo que lo dijo ahorita Héctor. Y aquí más grave. Entregando el control, el manejo, la empresa es de ellos. ¿no? La nueva empresa que maneja es de ellos. ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy distinto. Coincido en que es similar en que sucede al final del sexenio. En el caso, creo que de la analización de la banca, muchísimo más cerca del final. Sí. Y Echeverría también. En un contexto en que además creo que las reglas no escritas eran que no podías hacer esas cosas al final de un sexenio. Creo que ahora no queda claro cuáles son las reglas en cuanto a qué puedes y no puedes hacer al final de un sexenio. Y la otra diferencia que yo diría es que de López Portillo fue un giro de postura, mientras que en el caso de López Obrador yo creo que es el mismo de siempre y venía negociando durante 5 años y algo pasó. Entonces eso también es distinto, creo yo. Pero sí tienes razón que en términos de imagen, en el imaginario de los mexicanos, sin duda, personas de cierta edad como nosotros, se acordarán de ese evento, ¿no? Claro. Sin lugar a duda, y con todas las connotaciones que ello tiene. Sí, y tú decías Echeverría, es que la otra comparación es con Echeverría en el Valle del Yaqui. Sí. Entonces, pues haciendo las cuentas, la comparación es con Echeverría y con López Portillo. Creo que no le va bien al presidente en esa comparación, ¿o no? Déjame diferir de Javier en una cosa que dijo al pasar, de que pues no están claras las reglas de cómo va a ser este fin de gobierno. No, yo creo que las reglas están clarísimas. Sí. Lo que no está claro es qué se le va a ocurrir al presidente. Eso sí no sabemos. Pero de que las reglas para el presidente están claras y de que él va a hacer lo que esté dentro de su poder, legal o ilegal, no sé en qué proporciones, qué cosa, para que su sexenio cierre sellando su legado, como dice Jorge muy bien, para el siguiente gobierno, eso me parece que está clarísimo. Que esas son las reglas que están imperando hoy, son las reglas de que el presidente va a hacer lo que quiera y pueda. Y los posibles candidatos de Morena parecen aceptarlo. No sabemos, vamos a ver. No, yo ahorita sí. Ahora, ¿qué es lo que se le va a ocurrir al presidente? Sí. Pues en eso sí vamos a estar a la espera de sus ocurrencias. No, es que falta de 1 año y cacho, ¿no? Pero tenemos ya muchos indicios. Por ejemplo, el tema de los megaproyectos. Sí. Es decir, para él estos 4 o 5 son absolutamente imperativos que se acaben, que se concluyan. Está dispuesto a todo para concluirlos y en el caso del aeropuerto, que ya lo concluyó, pero para que lleguen aviones, porque normalmente en los aeropuertos hay aviones, pasajeros, aviones, vuelos, aterrizajes, bueno, en este no, entonces ahora... Hay lucha libre, Pero al paso que va, para acabar estos megaproyectos va a necesitar 2 sexenios. No, claro, entonces está amarrándole las manos a la que siga, de que esto no se toca, este es un terreno reservado. Aquí los programas sociales y los megaproyectos no se tocan.
Lo demás, hombre, si quieres hacer mañaneras o no, las quieres hacer en la tarde o no, quieres sí ya servir algo más o menos decente de comer en las comidas de Los Pinos o no, o de Palacio, perdón, eso está bien. Esto no se toca. Javier, un último comentario sobre este asunto. No, bueno, creo que como Jorge, yo sí esperaría ver más reacciones de parte del sector privado ante esta decisión, y mayor claridad respecto a exactamente qué fue lo que ocurrió, porque creo que sí es, como bien dicen ustedes, creo que sí es un evento, por más que, como dices, Leo, hay expropiaciones constantemente en México y en muchas otras democracias, claro. esta tiene connotaciones muy particulares. Y sí nos interesa y creo que es importante entender con mayor claridad qué exactamente fue lo que pasó. Sí, es que tiene una connotación muy política esta expropiación. O sea, al final del día sí, hijo, mano, hoy nos levantamos con, ¿no?, los empresarios con otra perspectiva, ¿no? Yo supongo que muchos están como, ay, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el mensaje que nos quieren mandar aquí? No, pues el mensaje está muy claro. Por eso, pues sí, pero ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, Pues o sea, ¿cómo reacciono? Pues el mensaje está muy claro, no se pongan en la mira, porque si se ponen en la mira, Sí. No, bueno. Sí. no hay capitalismo de cuates que resista eso. Bueno, hacemos una breve pausa y vamos a hablar de algo pues, que de alguna manera está relacionado con esto, que es la decisión de la Suprema Corte de invalidar un acuerdo del Ejecutivo y la reacción del presidente de inmediatamente sacar un decreto similar. Regresamos.